Hola, ¿qué tal? A continuación resolveremos un problema de balance de materia. Absorción. Se requiere recuperar el 96% de amoníaco de un flujo de 1400 metros cúbicos por hora, de una mezcla de aire, amoníaco. Mediante un proceso de absorción con agua pura, operando a una atmósfera de presión y 30 grados Celsius. El amoníaco tiene una presión parcial, de 155 milímetros de mercurio en la mezcla con el aire. Si se emplea una torre de absorción operando 1.2 veces el gasto mínimo del líquido. Calcule el gasto de agua requerido para la operación, y la composición del amoníaco en la solución a la salida de la torre. El problema nos dice que es una torre de absorción. En el esquema se puede observar que la torre de absorción cuenta con dos corrientes de entrada y dos de salida. Cada corriente está representada por un número. Así que para las corrientes de entrada tenemos el número 1 y 2. Para las corrientes de salida tenemos el número 3 y 4. La corriente 1 es la mezcla de amoníaco, aire que entrará a la torre de absorción. El problema nos proporciona el flujo volumétrico que entrará a la corriente, así como la presión parcial de esta mezcla. La corriente 2 es el agua que se utilizará para recuperar el amoníaco. El problema nos pide calcular la cantidad necesaria para efectuar esta operación. La corriente 3 es la mezcla de aire, amoníaco a la salida de la torre de absorción. Para poder encontrar la cantidad de agua necesaria para la operación tenemos que determinar la humedad con la que sale la mezcla, y determinaremos el flujo másico para comprobar que el cálculo es correcto. La corriente 4 es una mezcla agua-amoníaco que saldrá de la torre. En esta corriente tenemos que determinar la fracción de amoníaco en la solución, así como el flujo másico para comprobar el problema. Se recuerda que la operación se efectúa a una atmósfera de presión y 30 grados Celsius. Ahora plantearemos los balances en este problema. El balance general es el siguiente. Flujo másico de la corriente 1, más, flujo másico de la corriente 2, es igual a, flujo másico de la corriente 3, más, flujo másico de la corriente 4. El balance en las corrientes gaseosas es el siguiente. Para el flujo másico 1, tenemos. Flujo másico de la corriente 1, es igual a, masa de aire seco, más, masa de aire seco, por, la humedad en la corriente 1. Para el flujo másico 3, tenemos. Flujo másico de la corriente 3, es igual a, masa de aire seco, más, masa de aire seco, por, la humedad en la corriente 3. El balance en las corrientes líquidas es el siguiente. Para el flujo másico 2, tenemos. Flujo másico de la corriente 2, es igual a, flujo líquido, más, flujo líquido, por, la fracción en la corriente 2. Para el flujo másico 4, tenemos. Flujo másico de la corriente 4, es igual a, flujo líquido, más, flujo líquido, por, la fracción en la corriente 4. Ya que hemos planteado los balances, pasaremos a la solución del problema. Lo primero que haremos será, calcular la humedad en la corriente 1, para esto usaremos la siguiente ecuación. Humedad en la corriente 1, es igual a, el peso molecular del amoníaco, entre, el peso molecular del aire, por, la presión parcial, entre, la presión total, menos, la presión parcial. Y al obtener la humedad en la corriente 1, podremos obtener la humedad en la corriente 3. Para esto ocuparemos la siguiente ecuación. Humedad en la corriente 3, es igual a, humedad de la corriente 1, por, 1, menos la eficiencia. Donde n será el valor de la eficiencia, el problema nos dice que la eficiencia es del 96%, por lo que n tendrá un valor de 0.96. Ahora procederemos al cálculo de la fracción del amoníaco, para esto utilizaremos la ecuación de Dalton. La ecuación es la siguiente. Fracción de amoníaco, es igual a, presión parcial, entre, la presión total. Al calcular la fracción de amoníaco podemos calcular la fracción de aire. Sabiendo que la suma de las fracciones de amoníaco y de aire tienen que ser igual a 1. Entonces la ecuación nos quedaría. Fracción de aire, es igual a, 1, menos, la fracción de amoníaco. Ya que tenemos el valor de la fracción de aire podemos calcular el flujo volumétrico. Para el cálculo del flujo volumétrico, utilizaremos la siguiente ecuación. Flujo volumétrico, es igual a, flujo volumétrico de la corriente 1, por, volumen húmedo.
Ahora necesitamos el volumen húmedo, para el cálculo de la masa de aire seco. La ecuación que utilizaremos es la siguiente. Volumen húmedo, es igual a, volumen de aire seco, más, volumen de saturación, menos, volumen de aire seco, entre, la humedad de saturación, por la humedad en la corriente 1. Pero de esta ecuación nos faltan los valores del volumen de aire seco, volumen de saturación y la humedad de saturación. Utilizaremos la carta de humedad que está a 760 milímetros de mercurio, y la temperatura que nos proporcionó el problema de 30 grados Celsius. En la carta de humedad. Para el cálculo de la humedad de saturación. Nos situaremos a la temperatura de 30 grados Celsius, partiremos para arriba hasta tocar la curva de humedad relativa del 100%. De ahí trazaremos una línea recta hacia la derecha y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente, de 0.0275. Para el cálculo del volumen de aire seco. Nos situaremos a la temperatura de 30 grados Celsius, partiremos para arriba hasta tocar la curva del volumen de aire seco. De ahí trazaremos una línea recta hacia la izquierda y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente, de 0.85. Para el cálculo del volumen de saturación. Nos situaremos a la temperatura de 30 grados Celsius, partiremos para arriba hasta tocar la curva del volumen de saturación. De ahí trazaremos una línea recta hacia la izquierda y encontraremos el valor. El valor es aproximadamente, de 0.9. Estos valores los sustituiremos en la ecuación del volumen húmedo para encontrar su valor. Al obtener el volumen húmedo, podemos calcular la masa de aire seco con la siguiente fórmula. Masa de aire seco, es igual a, flujo volumétrico, entre, volumen húmedo. Ahora tenemos que calcular el flujo líquido. El flujo líquido lo determinaremos sustituyendo los balances de las corrientes líquidas y de las corrientes gaseosas, en el balance general. La ecuación resultante quedaría. Flujo líquido, es igual a, masa de aire seco, por, la humedad de la corriente 1, menos, la humedad de la corriente 3, entre, la fracción de la corriente 4. Pero de esta ecuación nos falta el valor de la fracción de la corriente 4. Para determinar el valor de la fracción de la corriente 4, utilizaremos un diagrama entre aire, amoníaco y agua amoníaco. En el diagrama de equilibrio. Nos situaremos en el eje de las Y's, a 0.15, que es la humedad de nuestra mezcla aire-amoníaco, tocaremos la línea, y bajaremos. Ahí encontramos el valor de la fracción de la corriente 4. El valor es aproximadamente de 0.13. Y con el valor del flujo líquido, podemos determinar el valor real del flujo líquido al multiplicarlo por 1.2. Expresado en una ecuación nos quedaría. Flujo líquido real, es igual a, flujo líquido, por, 1.2. Ahora solo nos faltaría determinar la fracción de amoníaco a la salida de la torre, para esto despejamos la fracción de la corriente 4, de la ecuación que planteamos para el cálculo del flujo líquido. La ecuación nos quedaría. Fracción de la corriente 4, es igual a, masa de aire seco, por, la humedad de la corriente 1, menos, la humedad de la corriente 3, entre, flujo líquido real. Y para obtener el valor real de la fracción de amoníaco usaremos la siguiente fórmula. Fracción real de amoníaco, es igual a, fracción de la corriente 4, entre, fracción de la corriente 4, más, 1. Ya que terminamos de plantear las ecuaciones para la solución del problema, pasaremos al simulador de Excel para sustituir los datos. En la hoja de cálculo de Excel, se puede observar que el esquema fue previamente elaborado, así como se le asignaron celdas a los valores a calcular, para que sea más eficiente el simulador. En la parte derecha de la pantalla se colocaron los balances, y las ecuaciones que planteamos en el análisis del problema. Entonces comencemos. Comenzaremos con el cálculo de la humedad en la corriente 1. Nos situaremos en la celda de la humedad en la corriente 1, y ponemos. Peso molecular del amoníaco. Entre. El peso molecular del aire. Por. La presión parcial. Entre. La presión total. Menos. La presión parcial.
Con el valor de la humedad 1, podemos calcular la humedad en la corriente 3. Ponemos humedad de la corriente 1 por 1 menos la eficiencia. Continuaremos con el cálculo de la fracción de amoníaco. Ponemos presión parcial entre la presión total. Ahora la fracción de aire, solamente restaremos 1 menos la fracción de amoníaco. El dato de la fracción de aire, lo usaremos para determinar el flujo volumétrico. Nos situamos en la celda y ponemos flujo volumétrico de la corriente 1, por la fracción de aire. Para poder determinar la masa de aire seco, tenemos que encontrar el valor del volumen húmedo. Para este dato utilizaremos la ecuación de volumen húmedo y los datos que obtuvimos con la carta de humedad. Nos situamos en la celda y ponemos volumen de aire seco, más, volumen de saturación, menos, volumen de aire seco, entre la humedad de saturación, por la humedad en la corriente 1. Ahora calcularemos la masa de aire seco. Ponemos flujo volumétrico, entre, volumen húmedo. Ahora tenemos todas las variables para poder calcular el flujo líquido. Nos situamos en la celda del flujo líquido y ponemos masa de aire seco, por la humedad de la corriente 1, menos la humedad de la corriente 3, entre la fracción de la corriente 4. El valor del flujo líquido que calculamos pertenece al flujo líquido teórico. Procederemos a calcular el flujo real ya que el problema nos dice que la torre opera 1.2 veces el gasto mínimo del líquido. Así que ponemos flujo líquido, por 1.2. Ahora podemos calcular la fracción de amoníaco en la corriente 4. Nos situamos en la celda y ponemos la humedad de la corriente 1, menos, la humedad de la corriente 3, entre, flujo líquido real, por la masa de aire seco. Ahora calcularemos la fracción de amoníaco real. Nos situamos en la celda y ponemos fracción de la corriente 4, entre fracción de la corriente 4, más 1. Realizaremos los cálculos de los flujos másicos para comprobar que están correctos nuestros cálculos. Comenzaremos en el flujo másico de la corriente 1. Ponemos masa de aire seco, más masa de aire seco, por la humedad en la corriente 1. El flujo másico 2, es igual al flujo líquido. Para el flujo másico 3, ponemos masa de aire seco, más masa de aire seco, por la humedad en la corriente 3.
Para el flujo másico 4, ponemos flujo líquido más flujo líquido por la fracción en la corriente 4. Ahora comprobaremos nuestro balance con el balance general. Ponemos flujo másico de la corriente 1, más flujo másico de la corriente 2, es igual a flujo másico de la corriente 3, más flujo másico de la corriente 4. Y con esto terminamos nuestro problema. Gracias y espero que sea de ayuda este tutorial.